Pararara, pa. Y aquí le pausamos tantito. Bueno, pues vamos a comenzar. Seguramente por alguna situación no se han podido conectar, así que vamos a iniciar la presentación. Eh, Esto con la intención de que, bueno, pues la revisen posteriormente. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues el día de hoy vamos a establecer los, eh, los siguientes puntos. Estamos en el tema número 6. Vamos iniciándolo en su parte número 1. ¿Vale? Entonces el día de hoy vamos a empezar a ver lo que para el derecho mercantil se conoce como los títulos de crédito, ¿no? Ya casi damos por terminado esta sección de derecho mercantil y bueno, estamos haciendo un recorrido por los títulos de crédito, obviamente en su primera parte porque, bueno, pues de alguna otra manera estos temas son muy, muy extensos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es establecer la definición de los títulos de crédito y podemos decir lo siguiente. Y podemos decir que es una serie de documentos que incorporan la promesa de llevar a cabo determinadas prestaciones a favor del tenedor del documento. ¿Sale? Y entonces aquí lo primero que tenemos que destacar es que el título de crédito es un ¿qué? Es un documento, ¿no? Y ese documento te obliga legalmente a algo. Todavía no vamos a avanzar mucho, pero es un documento legal. Y al ser un documento legal, bueno, pues tiene validez y obviamente se va a utilizar en el momento en que, bueno, pues lo requiera una de las partes. Una de las finalidades de estos documentos es otorgar a sus poseedores los derechos sobre un deber de pago, ¿no? Y entonces cuando hablamos de pago, hablamos que es un documento de pago donde dos personas pues se están poniendo de acuerdo para una prestar y la otra pagar. Una de las finalidades de estos documentos es otorgar a sus poseedores los derechos sobre un deber de pago, como habíamos señalado, y esto lo debemos recalcar porque es importante que quede clarito. ¿Cuáles son sus características? Bueno, sus características
nos hablan de que el derecho cambiario suele regular aspectos como la forma y contenido de los títulos de crédito, los requisitos para su validez, los derechos y obligaciones de las partes involucradas, las acciones legales en caso de incumplimiento, las transferencias de los títulos y los efectos jurídicos que se generen, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, el título de crédito tiene un amplio espectro sobre el cual pues va a tener injerencia y a partir de esos elementos nosotros podemos ir estableciendo ciertas sanciones o ciertos derechos a partir del título que se tenga. Primero que nada, una de las características es que posee reconocimiento legal, esto es que cualquier juez, que cualquier instancia lo reconoce. Dos, que representa una obligación de pago entre las partes involucradas, o sea, yo te debo y te debo de pagar. El incumplimiento puede acarrear consecuencias legales, por supuesto, y son instrumentos transferibles los que implican que los derechos de pago puedan ser cedidos, ¿no? Entonces aquí yo no puedo decirte, yo ya no te debo, te debe esa persona y que con eso, bueno, pues la persona primaria, la persona A, ya no quiera pagar o se deshaga de la deuda. Así no funciona, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado con este tipo de títulos de crédito. Continuando, decimos que pueden generar intereses, obviamente, y aquí ya es acuerdo de las partes si va a generar intereses o no, normalmente, y por efecto de la pérdida de dinero en el tiempo, cualquier préstamo de dinero implica un porcentaje de interés, por lo que les digo, o sea, si yo te pido prestado el dinero en enero del 2024 a junio del 2024, ese dinero habrá perdido un poco su valor, ya sea porque no se invirtió, no se utilizó o la persona no lo hizo que funcionara o porque hay procesos económicos en los cuales si se pierde valor la moneda. Entonces, en ese sentido, pues sí, puede generar intereses, es lo normal, es lo común, aunque pues ya cada una de las partes o se pondrán de acuerdo para ver si determinan o no el porcentaje y la cantidad de intereses, ¿no? Son emitidos con una fecha o plazo específico en los cuales debe ser reembolsado por el emisor, ¿no? Así de simple, o sea, yo tengo que pagarlo en tal fecha y si no, bueno, pues ahí empiezan las consecuencias legales. Pueden ser cotizados en bolsa o emitidos para inversores privados, ¿no? Es una de sus peculiaridades o de sus características y decimos que los titulares de los títulos pueden tener derecho sobre los activos generales del emisor o sobre activos específicos designados por el emisor. Aquí ya determinaremos bajo qué condiciones se utilizan los activos para pues, poder cobrar, ¿no? Es también una conducta entre empresarios. ¿Cuál es su clasificación? Bueno, su clasificación va a estar determinada por las siguientes características. Primero, vamos a establecer los títulos nominativos y dentro del artículo 23 al 68 habla de este tipo de títulos, donde nos establece que esto se refiere a cuando el poseedor del título es una sola persona especificada en el documento, ¿no? Tiene nombre, no es una empresa, ojo. ¿Aparece? Y los títulos nominativos en la Ley General de Títulos y Organizaciones de Crédito menciona que estos títulos pueden ser endosados, es decir, se pueden transferir la propiedad a otra persona siempre y cuando se haga con el procedimiento correcto. Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. En el caso de títulos nominativos, se llevará nominativos que llevarán adheridos cupones. Se considerará que son cupones nominativos cuando los mismos estén identificados y vinculados por su número, serie y demás datos con títulos correspondientes.
Únicamente el legítimo propietario del título nominativo o su representante legal podrán ejercer contra la entrega de los cupones correspondientes los derechos patrimoniales que otorgue el título al cual estén adheridos. Y esto se encuentra en el artículo 23 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Luego tenemos los títulos al portador, donde posteriormente los artículos del 69 al 75 hablan de títulos al portador y nos referimos que estos se definen como los que cualquiera que lo posee puede ejercer su derecho de pago. Cualquier persona que lo tenga puede ejercer su derecho de pago. Y los títulos al portador estarán determinados por o estarán bajo la premisa de que no están especificados quién es el dueño del título y el suscriptor debe cubrirlo sin importar quién lo posea, aunque sí se especifica en el artículo 73 que si es una persona pierde el título por robo o extravío, este puede ser reivindicado y quien lo haya cobrado debe devolver la suma de dinero que percibió. Es raro, porque son documentos que se tienen bien establecidos. El endoso. El endoso en propiedades transferibles, la propiedad del título y todos los derechos al inherente, el endoso en propiedades no obligatorias, solidariamente el endoso, sino en el caso en el que la ley establezca la solidaridad, ya son los casos en los cuales se podría utilizar el endoso. El artículo 35 nos dice que el endoso que contenga las cláusulas en procuración, el cobro u otro equivalente, no transfiere la propiedad, pero da factura al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. Entonces el endoso pues tiene sus circunstancias específicas. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario, ¿no? Y el mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no surte efecto respecto de terceros, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. El artículo 36 nos dice que el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes comprendidos donde pues se establecen las facultades que se requieren para endosar el documento. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tengan contratadas con el endosante. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Desafortunadamente, como no están, pues el tiempo pues es muy corto de la explicación, porque pues su interacción sería importante. Y sin más, por el momento, bueno, pues nos despedimos. Espero que tengan una excelente semana y nos estamos viendo próximamente.